Buenas tardes a todas las personas que están conectadas con nosotros. Muchas gracias. Este es nuestro segundo día de este banquete de la sabiduría y es un honor, un placer tener al hermano Juan Bautista con nosotros. Gracias, hermanito, y estamos atentos para escuchar lo que nos tienes que decir. Gracias, Manuel. Poner en manos de Dios la jornada de hoy para que nos bendiga, acompañe y fortalezca. Pedir su espíritu para que nos ayude a recordar esta historia bellísima que Él ha escrito con nosotros y nosotras, y que al releerla aquí en este siglo XXI, nosotros atentos al libro del Apocalipsis y a todo el fenómeno de la apocalíptica, pues entendemos la historia que era recorrido con el pueblo de Israel. Pidiendo esto al Espíritu, vamos a recordar como dos cosas importantes. La primera, yo les había dicho ayer en la introducción y en la justificación de mi intervención acá, que íbamos a trabajar unos temas del Antiguo Testamento que están muy latentes y presentes, sea de manera explícita, sea de manera sugerida o sea de manera supuesta, que son las tres modalidades en las que el Antiguo Testamento está citado en el libro del Apocalipsis, como un elemento que nos ayuda a descubrir mejor el mensaje de salvación que hay en este libro. Y sobre todo y ante todo, la presencia de Dios en la historia. Eso es una cosa innegociable que siempre el pueblo de Israel ha tenido en su percepción de la historia como historia de salvación. La presencia siempre infallable de Dios. Y lo segundo es recordarles que nosotros pues tenemos el texto de la Biblia ya elaborado. Nosotros no tenemos que ponernos a inventar o a entender qué libro, qué texto hace parte o no de la Biblia, porque ya tenemos el canon al cual accedemos y el cual utilizamos para nuestra experiencia de vida, de oración y de estudio, porque la Biblia tiene como esos tres elementos importantes: la experiencia de oración, la experiencia de estudio, conocerla, y la experiencia de transmitirla, la misión que hacemos desde esta experiencia de la palabra como oyentes y servidores de ella. Entonces, en esas tres dimensiones tenemos el texto ya hecho, ya elaborado, pero no se nos debe olvidar que la historia del texto que tenemos hoy, pues es una historia muy larga, rica y que indefectiblemente pasa, yo creo firmemente en eso, por la revelación y la inspiración de Dios. Pero en ese gran respeto que Dios tiene por la libertad de los hombres y mujeres que intervienen en este acto escriturístico, leído como historia de salvación, Dios da una libertad muy grande, y por eso hoy el texto que tenemos no está recogido cronológicamente como en realidad apareció el texto. De hecho, para poder escribir o para tener un texto de la Biblia en orden cronológico, creo que tendríamos que tener primero, ante todo, los libros de Crónicas de Reyes y de 1 y 2 de Reyes, serían los primeros libros. Pero los que organizaron el canon, sea en la tradición judía, y los que organizaron el canon en la tradición judeocristiana, pues tuvieron en su momento, además de la inspiración y la revelación, la libertad que Dios les dio para que usaran esos textos y los pusieran donde más convenía. Y ahí también interviene la historia de salvación. Sabiendo esto, tenemos que recordar que la Biblia tuvo un gran periodo de literatura oral. No fue escrita, un gran periodo, desde los orígenes del pueblo hasta cuando algunos reyes de Israel empezaron a utilizar la escritura, que ya llevaba muchos años de inventada por los sumerios y los acadios en Mesopotamia y por los egipcios en Egipto. Ellos recurren tardíamente a este recurso tecnológico de la escritura y empiezan a recoger las tradiciones orales
las tradiciones del pueblo de Israel en toda una dinámica muy particular y especial, en la que Dios siempre está presente. Eso es un innegociable en el estudio de la Biblia. Dios siempre está presente en ese acto de recoger la tradición oral de la Biblia oral. Y se empieza a poner por escrito. Luego, los que tienen el poder, porque hay que decir eso, decidirán en su momento qué libros, qué textos, qué materiales escritos se organizan con un criterio muy particular desde ellos. Recordemos que son fundamentalmente Esdras y Nehemías, acompañados de paso por Zorobabel, los que van a dar esa primera organización sistemática a los textos que se han recogido ya con anterioridad inmediata en los reinados de los últimos reyes de Israel, y van a organizar eso en tres bloques: en Tanakh, la Tanakh, en Torah o la ley, con fuerza de primordialidad y de obligatoriedad incluso. El segundo bloque, los Nevi'im, los profetas, con un sentido de la palabra servida para entender la historia, y en los otros escritos que se recogen en un bloque. Recordemos que uno de los libros apocalípticos que se estudian en este proceso de la apocalíptica, el libro de Daniel, y algunos pedazos de los profetas, están los de los profetas en sus respectivos libros, pero la totalidad del libro de Daniel está en los otros escritos, en el tercer bloque. No hace parte de ese segundo bloque de Nevi'im. Es un escrito más recogido en lengua hebrea, y después, cuando se traduce a las 70 en griego, con algún añadido. Esa es la causa por la cual en el canon hebreo el libro de Daniel es más corto. En cambio, en el canon griego, que es el que utiliza la Iglesia católica, es más largo. Las iglesias protestantes usan el canon hebreo, y por eso el libro de Daniel en las ediciones de ellos es más corto. Pero es una cosa de opciones y de discernimiento que no tienen nada de teológico ni de eh, mal pensados o de un juicio negativo de eso. Es simplemente una opción en esa experiencia. Entonces, esos hombres y mujeres que tienen el poder y la capacidad de organizar canónicamente esos textos, pues nos han transmitido, y eso es lo que nos ha llegado. Nosotros tendremos que hacer recorridos a veces en la línea de la historia, sabiendo que una cosa que aparece aquí de primero en realidad surgió muy tardíamente, y que una cosa que apareció de últimamente está de primero, como por ejemplo los 12 primeros capítulos de Génesis, que simplemente son una reflexión tardía después de vivir muchas experiencias, respondiendo a las preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Quién nos hizo? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Entonces, eso lo respondieron muy tardíamente, pero lo pusieron de primero. Y después sí empezaron, a partir del capítulo 12, a escribir y a recoger la historia del pueblo, con los ciclos de Abraham y su descendencia. Entonces, esa es como toda la dinámica escriturística: la etapa oral de la Biblia, la etapa escrita en la que se empiezan a recoger, la etapa en la que se sistematiza en Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y la etapa final de la historia de la Biblia, en la que los cristianos hacen el aporte y definen también su propio canon, y tenemos el texto que tenemos hoy en nuestra experiencia de vida cristiana, de servidores y oyentes de la palabra, de estudiosos de la palabra, de orantes con la palabra y de misioneros con la palabra. Eso es lo que tenemos ahora. Y es muy importante recordarlo, porque en la movención histórica que hacemos en este recorrido para entender cómo el Antiguo Testamento, la primera alianza, el primer testamento, está presente en el último libro de la segunda alianza del Segundo Testamento, se justifica y se entiende.
Entonces, ese sería como el preámbulo de esta experiencia hoy. Vamos a empezar a hablar de el primer hito o de un primer elemento que aparece muy profundamente en el libro del Apocalipsis, sacado precisamente de ese paso que el pueblo de Israel va a dar, de la etapa de los patriarcas y matriarcas en la historia primera de los orígenes del pueblo a las tribus, que ahí sería como la experiencia fundante del pueblo de Israel. Ahí es donde se funda Israel. Pero vamos a verla con detalle para ver cómo después el Apocalipsis va a utilizar ese tema de la fundación del pueblo para entenderla mediada por la predicación del reino que hizo Jesús y ponerla por escrito en el libro del Apocalipsis. Es muy importante recordar detallitos históricos como hipótesis de trabajo para poder entender el final de esa inserción de un tema fundacional en un libro final de la historia. Desde esa perspectiva, entonces tendremos que ubicarnos geográficamente en el territorio donde se hizo, donde comenzó la historia del pueblo de Israel. Diseño ese mapa o ese croquis del Medio Oriente antiguo para que nos ubiquemos geográficamente. Aquí tenemos la Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Este sería el Golfo Pérsico. Aquí tendríamos toda la península de Arabia. Me faltó algo acá. Tendríamos la península de Arabia. Continuando acá, aquí la península del Sinaí con el Mar Rojo, Egipto, el Canaán, llamémoslo así porque ese es el nombre primigenio que tiene Canaán, en lo que actualmente es Turquía, Asia Menor, lo que sería Grecia e Italia. Esto todavía no entra en esta historia, pero es importante tenerlo en el horizonte. El pueblo de Israel pues surgirá históricamente en esta geografía. Y esta geografía para el tiempo de los patriarcas y matriarcas, pues tiene un modelo de gobierno, un modelo de administración, un modelo socioeconómico muy particular que los sociólogos llaman piramidal, porque si lo organiza uno estratificadamente va a descubrir que todo es una pirámide de poder, una pirámide de gobierno, una pirámide de administración, por eso lo llaman piramidal. Son grandes pirámides en Mesopotamia, donde muy antiguamente han surgido los imperios de los sumerios y los acádicos. Es una pirámide muy grande que todavía sobreviven en el imperio egipcio y son un remedo de piramiditas aquí en la región de Canaán. Y lo hacemos despectivamente porque todo lo que hay aquí en las pequeñas ciudades, estado, simple y llanamente están tratando de remedar las grandes pirámides de poder de aquí y de aquí. Ya nos explicaron en otra exposición que este territorio es un territorio disputado por los grandes imperios antiguos, los imperios mesopotámicos y el imperio egipcio. En ese afán de el poder y la ambición de estos dos bloques, apoderarse uno del otro, pero para venir de aquí hay que pasar por acá, o para ir de aquí a allá hay que pasar por acá. Entonces este territorio, además de ser paso de una de las grandes rutas de comercio antiguo, de la ruta de la seda, es un paso que a los imperios de turno, tanto en Mesopotamia como al gran imperio egipcio, pues le sirve de pretexto, de posesión y de ambición de poseerlo, porque el que posea esto acá, posee el control de paso hacia allá o hacia acá. Ahí en ese contexto es donde surgen las grandes tradiciones que darán origen al pueblo de Israel. Nosotros, en el texto que tenemos recogido hoy, tenemos una tradición ya hecha y elaborada, muy bonita, muy entendible y muy lógica, pero es una
elaboración, es una elaboración, porque históricamente ese surgimiento del pueblo de Israel tiene unos vericuetos, tiene una cantidad de situaciones complejas que para llegar a ser un solo pueblo, pues tuvieron todo un proceso de fortalecimiento, de acercamiento y de entendimiento para poder llegar a ser un pueblo como el de Israel. Es importante descubrir y recordar que las pirámides que funcionan aquí y las pirámides que funcionan aquí, junto con las piramiditas que existen aquí en las ciudades-estado, tienen unos criterios de poder muy fuertes. Está el faraón o el rey, que tiene unas características particulares, siempre se hace llamar hijo de Dios, es el dueño de la vida y es el dueño de la tierra. Está el poder religioso o de los templos en segunda medida, que justifica y sostiene a la parte superior de la pirámide, a la vez que el rey o el faraón sostiene y mantiene al sacerdocio y a la cultura templaria. Luego están todos los funcionarios del rey o del faraón que siempre están desde esa perspectiva en función de él, son los funcionarios del faraón. Luego, más abajo de la pirámide, está el ejército del faraón o del rey que está en función de defender a los funcionarios del rey, a los templos y sacerdotes y al mismísimo rey. Luego viene un bloque de artesanos que siempre, aunque sirvan con su artesanía, con su arte, a los que los rodean, siempre están ambicionando subir en esa pirámide, porque es una de las cosas que genera la pirámide, el deseo arribista de estar siempre más arriba. Es muy importante como artesano saber hacer unas cholas, hacer un calzado para venderle a 2 o 3 que puedan comprarlo. Pero es muy importante ser el zapatero del ejército. Y es más importante ser el zapatero del funcionario del rey. Y la ambición sería ser el zapatero del rey. Entonces genera esa actividad. Y luego está el pueblo que nosotros a veces pensamos desde nuestras categorías, que es explotado, que es marginado, que es vapuleado, pero no, en realidad el pueblo vive satisfecho y contento y alegre en esa estructura en la que nació, en la que creció y en la que está, porque da seguridad a esa estructura. Entonces no podemos pensar con los criterios del siglo XIV, XV y XVI, del esclavismo inglés, portugués y español, juzgar ese tipo de esclavitud o de ser pueblo en la pirámide. No, la gente se sentía contenta e incluso hay textos en los que la gente del pueblo aclama al rey como su padre, como su defensor, como su cuidador. Y una de las funciones del rey era mantener y sostener a su pueblo. Es simpático cómo en las excavaciones junto a las construcciones de las grandes pirámides aquí en este imperio, descubrir que hay barrios grandes donde vivían los trabajadores que construían las pirámides, que mantenían las ciudades granero. Y es interesante descubrir en las pinturas y en los jeroglíficos, ver cómo el faraón se cuidaba o tomaba cuidado de su pueblo, brindándoles a todos una porción de pan, de cebada, de cerveza, que era la bebida que se tomaba ahí, como preocupación por una situación muy particular que existía en esta geografía. Aquí había 9 meses de sequía y 3 meses de gran producción por las subidas y bajadas del Nilo. Entonces, durante los 3 meses de gran producción, la tierra que era toda del faraón se cultivaba. Y los otros meses, ¿qué se hacía? Pues se vivía de lo que el rey había cultivado en su tierra y que nos daba a cambio del trabajo que nosotros hiciéramos para el rey.
Entonces había una conveniencia, un acuerdo muy particular. Pero esa pirámide producía una cantidad de excluidos y excluidas muy simpática en función de la misma pirámide. El que no estaba dentro del esquema de la pirámide por alguna situación era un excluido. Los sociólogos y algunos biblistas optamos por graficarlos en 7 grupos de personas que eran excluidos de esa pirámide y que padecían enormemente la exclusión y la marginación. Los pobres, los que no podían pagar impuestos, los que no tenían una profesión, los que no generaban algo para la estructura piramidal, eran excluidos. Y entre esos pobres están los ancianos que ya no pueden trabajar y los enfermos que no pueden trabajar. Pero es un solo bloque, los pobres. Luego estarían los niños y las niñas. En la pirámide cuenta uno si tiene una capacidad generativa o si tiene una capacidad de reproductiva. Los niños y niñas todavía no pueden engendrar ni parir, entonces no cuentan en esa pirámide. Los niños se podían vender, se podían dejar morir de hambre, se podían descuidar porque no cuentan, no aportan nada a la dinámica de la pirámide. Por eso los niños y las niñas eran marginados. Y eso que tenían papá y mamá. Imagínense el tercer bloque, que es el de los huérfanos y las huérfanas, que es el otro grupo excluido muy fuerte ahí, porque no tiene quien los respalde, quien responda por ellos. Luego están las mujeres que valen y funcionan dentro de la pirámide si son capaces de tener un representante masculino que las represente y si son capaces de engendrar. Una mujer que no podía parir estaba excluida. En esas sociedades, en ese tiempo, se creía que la infertilidad era solamente femenina. Entonces, si una mujer no paría, no contaba ahí. Imagínense lo que pasaba con el otro bloque, el quinto, las viudas, que habían perdido la representatividad masculina en la pirámide. Entonces, perdían también muchos derechos y eran excluidas. Y luego estaban los extranjeros, los que no podían entrar a la pirámide aportando algo. Si uno como extranjero llegaba a la pirámide y podía pagar los impuestos de extranjería, pues era asumido dentro de la pirámide y el faraón o el rey te defendía. Pero si un extranjero llegaba a ese ambiente y no tenía con qué sostener esa representatividad, era un excluido. Y finalmente, como un gran sujeto de marginación, está la tierra, que está valorada en función de que produzca. Si la tierra produce, vale. Si no, es desierto. Y recordemos que en esta geografía hay grandes desiertos. Era muy importante y estaba muy bien hecho todo el sistema de recaudación de impuestos en la pirámide egipcia, el hecho, y en la pirámide mesopotámica, el hecho de la afluencia o influencia de las aguas. Existen actualmente junto a las orillas del río Nilo y existen canales o vestigios de canales antiguos aquí en Mesopotamia que indican hasta qué punto el río crecía. Y no se llaman milómetros, son como unas piedras que tienen unas señales casi siempre alfabéticas que muestran el nivel al que ha subido el agua. Y no es como lo tenemos nosotros actualmente en las orillas de los ríos para indicar alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja para que nos quitemos porque va a haber un desborde del río. No, allá estaban hechas con otro criterio. El criterio era que si crecía mucho el río, inundaba más cantidad de tierra, por lo tanto se cultivaba más, por lo tanto el impuesto era más grande que había que pagar. Entonces toda esa dinámica era muy interesante ahí. Si la tierra no estaba engendrada por el dios del agua, por la diosa del agua, no valía nada. Entonces los pobres, los niños, los huérfanos, las mujeres, las viudas, los extranjeros y la tierra eran el gran residuo de la pirámide, marginados y excluidos de la pirámide.
Eso generaba en esos sujetos pues una sensación de desamparo, de descuido, de pobreza, de dependencia, de muerte, muy fuerte. Mucha gente, mucha gente trataba de integrarse a las pirámides porque les daban seguridad, pero muchos no podían. La edad, la enfermedad, muchas cosas no permitían que hubiera acceso a los beneficios de la pirámide. Entonces siempre iba a haber unos eternos excluidos. Y eso era una situación en todas las pirámides, las grandes de Mesopotamia y Egipto y las medianas y pequeñas de la región de Canaán. Eso hace que haya un fenómeno sociológico también en el que muchos y muchas de esos marginados, de esos excluidos, pues tengan en algún momento el deseo de liberarse de esa situación. Hay un deseo de liberación. De hecho, un grupo de personajes se organizaba en esta región del Sinaí. Eran los que se lograban volar o los que se autoexcluían de las pirámides, sobre todo de Egipto, que se venían para acá a vivir de alguna manera más independiente y autónoma y más autosuficiente. Pero aquí, al Sinaí, también caía mucha gente de las pequeñas ciudades-estados que lograban huir y escapar y venir y afincarse acá. Es una experiencia muy interesante. El grupo de los sinaíticos, los que viven en esta región del Sinaí. Pocos de aquí, de la región de Mesopotamia, pues veían en el Sinaí una posibilidad de liberación o de autonomía. Había otras regiones, aquí en Turquía o en las regiones más orientales, que permitían que algunos de los oprimidos, marginados y excluidos de acá se fueran. Pero aquí se crea un reducto de excluidos muy particular. Recuerden, como anécdota y como texto recogido, cuando Moisés tuvo el problema con el egipcio que lo mató porque estaba maltratando a un hebreo, y cuando quiere intervenir con sus mismos cohermanos para defenderlos y que no pelearan, que le dicen, ¿piensas hacerme lo mismo que le hiciste al egipcio? Moisés se sabe que ha cometido un error grave contra las leyes de esa pirámide y se escapa, y precisamente se escapa a la región de Madián, del Sinaí, y ahí empieza a hacer una vida de escapado de la pirámide de Egipto. Después vendrá la llamada y todo eso, y el retorno y la liberación, pero ese es otro cuento. Pero miren que sociológicamente he recogido un texto de alguien que se escapa de aquí y que viene a caer a esta región, donde no hay muchos recursos, porque no puede ser, geográficamente no hay mucho allá, pero para los que se logran escapar es un punto de salvación. Entonces se ubican aquí en esta región del Sinaí. Recuerden que en los orígenes tenemos recogido como tradición de la etapa fundante el credo más antiguo de los hebreos. Mi padre fue un arameo errante. Y eso ubica a uno de los patriarcas de Israel en esta región de Aram. De Aram. Nosotros ya sabemos que estaba en Ur de los caldeos acá. El credo debería decir, ahí hay un anacronismo muy fuerte. Mi padre fue un uruquita errante, porque él era de Ur. Pero hay un desliz en esa historia que se recoge y dice, mi padre fue un arameo errante, o mi padre fue un caldeo errante, porque en ese momento, hacia 1800, el imperio caldeo era el que manejaba acá. Pero por esos anacronismos, el credo final de Israel va a decir, mi padre fue un arameo errante. Y muchas de las tradiciones que nosotros conocemos en los orígenes de Israel están ubicadas en este sector de la Mesopotamia. Recuerden que el mismo Abraham hace todo un periplo, toda una salida de la ciudad de Ur
hacia la ciudad de Harán. De Harán pasa a Canaán, de Canaán viene a Egipto y de Egipto se regresa y se instala en Canaán. Ahí compra la tumba de Macpelá, entierra a su esposa, Sarai, y ahí quiere que lo entierren a él y luego los descendientes. Es una tradición que ubica los orígenes del pueblo de Israel aquí, pero interactuando en toda esta geografía con los viajes o con el viaje del patriarca Abraham. Por eso en la sociología bíblica se habla del grupo de los abrahámicos, cuyas tradiciones e historias giran en torno a esta región. Recuerden que en el texto recogido tenemos todo ese afán que tiene Isaac, que vive acá, para ir a emparentar con gente de aquí. Hay un cierto etnocentrismo y no quieren emparentar con cananeos. Entonces él viene a buscar su esposa acá, que es lo mismo que hará su hijo Jacob. Cuando huyéndole a su hermano Esaú, en tiempo de matrimonio, viene y encuentra aquí dos de las mujeres con las que se va a casar, con las que va a engendrar. Es toda una tradición que gira en torno a esta geografía y a estas tradiciones abrahámicas. Y luego tenemos en la geografía todas unas tradiciones que giran en torno a Moisés. Y Moisés, sobre todo y ante todo, aunque lo hemos visto en la región del Sinaí, huyéndole a Egipto, siempre las tradiciones mosaicas están ubicadas en este sector, en este sector. Entonces tenemos por lo menos en este momento tres grupos sociales muy diferentes, con tradiciones muy diferentes, con situaciones muy diferentes entre los mosaicos, los sinaíticos y los abrahámicos. Son como los tres grupos fundacionales de esto. Y aquí en este sector tenemos a los cananeos, que tienen una situación muy particular respecto de donde se les mire. Porque si los miramos desde aquí para acá, esta gente es de segunda clase. De hecho, en la lengua ugarítica, aquí hay un término que los describe a ellos y los denomina shashu. Shashu en lengua ugarítica significa pies de tierra o pies de arena, perdón, pies de arena, porque los están describiendo como con una característica que tienen. Esos de aquí no usan calzado, no usan calzado. Entonces es un término despectivo para hacer ver la inferioridad que tienen estos habitantes de acá. En nuestras lenguas y en nuestras regiones existen ese tipo de cosas. Aquí en Colombia hablamos de los alpargatudos, los que usan alpargate, que es un calzado muy elemental y rudimentario. En Venezuela hablamos de los tierrudos, los que pisan la tierra, los que no tienen zapatos, los tierrudos. En muchas tradiciones es una manera de hablar despectivamente del otro en sentido de inferioridad. Esto vistos desde acá eran los shashu, los pies de arena. Pero si los miramos desde aquí, a los habitantes de aquí también les tenían un término muy particular. Los llamaban japirú o jabirú, que en lengua egipcia significa no gente. O sea que los de aquí no son gente. Nosotros somos gente, pero ellos no son gente. Entonces también, ese era el grupo de los cananeos, que en la sociología bíblica se denominan genéricamente como los japirú. Los japirú. Entonces ya tendremos el cuarto grupo que va a constituir desde una perspectiva de diferencia, desde una perspectiva de alteridad y desde una perspectiva de diversidad, va a constituir el pueblo de Israel, porque esos cuatro grupos, los mosaicos, los sinaíticos, los japirú y los abrahámicos, van a conformar una liga
van a conformar un proyecto que sea una alternativa diferente y opuesta a lo que han visto y vivido, la pirámide. Y entonces van a recurrir a una figura sociológica muy particular que se llama la anfictionía. Esto ya me está. La anfictionía es una manera social de agruparse gente muy diversa que pone en común lo propio y asume lo de los otros como propio. Esa es una definición muy elemental de anfictionía. Un grupo de personas muy distintas que pone en común lo que es propio y recibe lo que es de otros como propio. Y desde esa perspectiva, el pueblo de Israel va a surgir como una anfictionía, desde las diferencias de los abrahámicos, de los japirú, de los sinaíticos y de los mosaicos, van a conformar un solo grupo en el que cada grupo pone en común lo que le es propio, pero asume como propio lo que es de otros. Es una cosa interesante y es una de las cosas que hay que ver. Porque a nosotros nos han enseñado otra cosa distinta. Entonces, desde esa perspectiva, casi todos los excluidos de las pirámides egipcias, con la tradición mosaica, de las experiencias de escape de las pirámides, del poder de las pirámides en el Sinaí, de las pequeñas piramiditas que hay acá y de las grandes pirámides de los abrahámicos, los excluidos y marginados de esas grandes pirámides se unen en anfictionía y van a crear y van a generar y van a conformar el pueblo de Israel. Ahí empieza Israel a existir como entidad. Hasta antes se llamaban los hebreos, pero de aquí en adelante empieza a tener una identidad propia en la persona con el nombre de Israel. Israel se va a constituir a través de esta experiencia. La experiencia la hacen a través de una figura literaria sociológica de la anfictionía, que es la genealogía. Ellos, al poner en común todo lo que es propio, van a considerar desde la genealogía la anfictionía. Y entonces, el modelo que van a utilizar los israelitas para vivir esa unión de diferentes, lo van a hacer desde la genealogía. Y sin importar las fechas, porque eso no importa, sin importar los datos, porque eso no importa, sin importar la cronología exacta, porque eso no importa, entonces empiezan a considerar que uno de los líderes de la tradición abrahámica se convierte en el padre de todos, Y muchos de los líderes y personajes de los japirú, de los sinaíticos no tanto, pero sí de los mosaicos, se hacen descendientes de ese pater familias. Se hacen descendientes. Y aunque genéticamente no provengan de esa experiencia, ellos se convencen de que vienen de ahí, porque ese es el truco de y el logro de la anfictionía, que con una ficción, la genética, hacen que todos deriven de un solo padre y que todos se sientan identificados con eso, con esa paternidad que se le da, en este caso a Abraham. Y desde esa perspectiva, el pueblo se conforma desde la diversidad de cada grupo
en la unidad que sienten en común. Es tan fuerte la anfitrionía que hasta el sol de hoy se vive con mucha radicalidad y el pueblo de Israel lo siente en sus venas. Yo casi siempre que explico este tema de la anfitrionía, comparto la historia de un señor Samuel que nació aquí en Medellín, judío, que, que nunca salió de Medellín, nunca salió de Medellín. Los papás del señor Samuel fueron escapados de la Segunda Guerra Mundial y vinieron a parar aquí a Medellín en esa experiencia de escaparse del Holocausto. Y cuando la señora Rebeca venía escapándose de la persecución nazi, estaba en embarazo. Todos los viajes que hizo la señora desde Hungría hasta Italia, de Italia a Francia, de Francia a Portugal, de Portugal a Barranquilla, de Barranquilla a Medellín, lo pasó en embarazo del señor Samuel. Y el señor Samuel quedó con un trauma debido a ese viaje, que los viajes no le iban, no le iban. La familia compró una finca allá por donde queda el aeropuerto, en Río Negro, y lo tenían que dopar para poderlo llevar de Medellín al aeropuerto, allá a Río Negro, porque a él le daba pánico montarse en un autobús o en el carro de la familia para que lo llevaran a Río Negro, porque él quedó traumatizado por eso. Pero todas las Pascuas que celebraba el señor Samuel, en la cabecera de la mesa, siempre decía, a la pregunta que le hacía el nieto: abuelo Samuel, ¿por qué hoy estamos comiendo de pie? Y el señor Samuel, sin ponerse colorado, sin creer que estaba diciendo una mentira, decía: porque hoy estamos recordando el día que estábamos cautivos en Egipto. Estábamos ahí en presente e indicativo. Y sentía él que él había estado allá y que por eso celebraba hoy la Pascua. Y el niño le preguntaba: abuelo, ¿por qué hoy no podemos comer mayonesa ni mostaza? Porque tiene que ser el jarosel, que es una salsa roja. Y el abuelo le decía: porque nosotros estamos recordando hoy los ladrillos que hacíamos en Egipto. Ese señor nunca trabajó haciendo ladrillos, porque él era un textilero de aquí de Medellín, pero él juraba que él había hecho ladrillos en Egipto y que se había escapado en el Éxodo. Es la fuerza que tiene la anfitrionía para crear identidad en las personas. Bueno, y es tan fuerte esa anfitrionía que a nosotros nos ha llegado. De hecho, todos nosotros y nosotras, siguiendo una tradición de un judío, Pablo, hablamos de nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Nos sentimos unidos a esa anfitrionía. Es muy radical. Pero también hay otros ejemplos de anfitrionía muy particulares. Miren solamente una cosa. Juan Carlos García, Antonio Ferreira, Almir Borges, Manuel Villalobos, era Juan Bautista Flores, allá hay otro claretiano. Jorge, miren, todos tenemos apellidos distintos, todos tenemos procedencia. Hay otro claretiano aquí de España. Hay otro claretiano aquí también, Pico. Y Jordi también allá, y Pedro Nel. Miren que nosotros vivimos en una anfitrionía, la anfitrionía de los claretianos, de distinta procedencia, de distinta geografía, de distintas tradiciones gastronómicas, de distintos países, pero todos decimos que somos hermanos y llamamos a Claret nuestro padre. Genéticamente no tenemos nada de Claret, genéticamente, pero la anfitrionía de la congregación nos hace vivir esa experiencia. Eso mismo que vivimos nosotros en esta experiencia, lo vivieron sociológicamente estos grupos de marginados, y crean esa gran anfitrionía. Esa anfitrionía que pone en común lo propio y asume como propio lo de otros.
Y desde esa perspectiva se crea una identidad muy fuerte. El truco con el que los israelitas hicieron esta anfictionía es el de la genética, las generaciones. Por eso cuando leemos los textos de la Biblia, vemos que insisten tanto en que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus dos hermanos, Judá de Tamar engendró a Fares, Fares engendró a Esrón. Esa cantilena de engendrar, 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 40 veces solo en la tradición mateana, insiste en esa anfictionía, insiste en esa perspectiva de la anfictionía. Entonces es el momento fundante del pueblo de Israel. Y eso hace que haya una identidad desde la diversidad, desde la alteridad, pero permite una unidad muy particular. La otra cosa que además de la anfictionía unió a esos 4 grupos fue la búsqueda de dónde vamos a vivir eso. ¿Dónde vamos a vivir eso? Pues vivirlo aquí es imposible porque la gran pirámide egipcia no va a permitir competencia. Vivirlo aquí no hay recursos para tanta gente. No hay recursos para tanta gente. Vivirlo aquí es ponerle competencia a las pirámides de Mesopotamia. Entonces escogieron el lugar más débil, el lugar donde más o menos se podía hacer esa experiencia. Y sobre todo las pequeñas montañas que existen en esta región. Ahí se afincaron. Cuando en realidad la anfictionía posiblemente la piensan hacer el grupo de abrahámicos, el grupo de sinaíticos y el grupo de mosaicos. Pero para hacerla llegan acá. Y cuando llegan acá se encuentran que ahí existen los pueblos cananeos. Y entonces les hacen una oferta muy particular. Únanse a nosotros, a esta anfictionía, y siéntanse hijos de Abraham, hijos de Jacob, hijos de Judá. Únanse ahí. Si no se quieren unir, váyanse, porque nosotros vamos a quedar acá. Y si no se quieren unir y no se quieren ir, entonces los matamos. Que es toda la historia de Jueces y Josué, que tenemos recogida en ese periodo. Esa anfictionía tuvo orígenes muy sangrientos, pero bueno, ese fue el momento en que se afincaron acá. Ellos vieron esto como una tierra prometida. Este grupo de estos grupos que conformaron Israel tienen tradiciones muy distintas. Lo detectamos incluso a nivel religioso. Para el grupo de abrahámicos, su Dios era Elohim. Elohim es un plural en hebreo y en arameo. Es un plural. Elohim. Elohim. Podía ser considerado él, pero en la tradición, que es el singular, en la tradición del grupo abrahámico casi siempre lo llaman Elohim, en plural. Es una particularidad. Los de aquí llamaban a Dios Sebaot. Los de aquí lo llamaban Shaddai y los de aquí lo llamaban Yahvé. En las tradiciones escritas que tenemos recogidas, todavía encontramos esas denominaciones en algunos salmos y en algunos escritos de la Torá, que denominan a Dios Elohim, Shaddai, Sebaot o Yahvé. Ha primado y se ha casi que instituido el nombre de Yahvé por una función sacerdotal que va a cumplir este grupo de acá, dentro de la anfictionía. Porque acuérdense que Moisés, Aarón, su hermano, van a ser parte de la tradición sacerdotal y van a tener aquí la administración de la parte religiosa. Entonces, es muy interesante esos orígenes de Israel desde esa perspectiva. Habría muchos detalles particulares que se podrían específicamente comentar de la conformación y estructura de la pirámide y de la propuesta que hace esta anfictionía de Israel cuando se afinca aquí, cuando se ponen en esta tierra de promisión a la que llegan a realizar esa anfictionía. Y desde esa perspectiva hay una cosa muy clara que puede resumir
todo ese proyecto. Aquí, en el proyecto tribal, pasando del patriarcas y patriarcas con el proyecto piramidal al proyecto tribal del pueblo de Israel, hay un criterio muy particular. Si aquí en la pirámide se hacía así, aquí lo hacemos exactamente lo contrario. Esa es como una norma que va a tener esa anfitrionía. Si aquí había rey, aquí no hay rey. Solo Dios es nuestro rey. Por ejemplo, si aquí había ejército, aquí no hay ejército. Si aquí había impuestos, aquí no hay impuestos. Si aquí había funcionarios, aquí no va a haber funcionarios. Entonces organizan sistemáticamente, sociológicamente, toda la anfitrionía como una respuesta alternativa y opuesta al modelo piramidal. Y lo más importante y especial es que si aquí había 7 excluidos, esos excluidos van a ser el corazón y el centro del proyecto tribal. Todo el proyecto tribal va a estar en función de los pobres, los huérfanos, los niños y las niñas, las mujeres, las viudas, los extranjeros y la tierra. Todo ese proyecto va a estar en función de eso. El corazón del proyecto tribal son los excluidos de la tierra, los excluidos de la pirámide. Y van a generar una serie de leyes que podemos ir buscando en los libros de Levítico, de Números y del mismo Éxodo, en los cuales las leyes se crean para defender radical y existencialmente a esos excluidos de la pirámide, porque los excluidos y los marginados son el corazón de esa propuesta. Es la etapa más bonita del pueblo de Israel, es la más creativa, es una de las más cortas, pero es una experiencia muy importante y fundante. Y de ahí tendríamos que rescatar como 2 temas que van a aparecer en la apocalíptica del Nuevo Testamento. Primero, la diversidad de los orígenes. Eso va a ser un elemento fundamental e importantísimo para el tema de la apocalíptica. Recordar los orígenes del pueblo desde la diversidad, abrahámicos, japirú, sinaíticos y mosaicos, que entre todos hacemos una unidad, conservando las diferencias, respetando las diferencias, asumiendo las diferencias como propias y poniendo al servicio de los otros mi propia característica. Ese elemento es muy, muy importante, porque va a ser un tema que no está explícito en el Apocalipsis, pero que se vive como temática de fondo en el Apocalipsis. La diversidad, que va a generar una unidad. Y luego está el de los preferidos, la preferencia por los pobres, los pequeños, los huérfanos, las viudas, los alejados, los marginados. Esa preferencia también va a estar muy latente en las temáticas de la apocalíptica, porque en los textos se percibe que todo el proyecto se ve desde ahí. Israel después, en el paso de las tribus a la monarquía, como veremos mañana si Dios quiere, hace una traición a ese proyecto de anfitrionía, pero queda latente muy fuertemente en la raíz, en la memoria y en la genética del pueblo, esa preferencia por los pobres, que van a ser defendidas más adelante por los profetas. Acuérdense que el profeta va a acusar a los reyes de que descuidan al pobre, al huérfano y a la viuda. Y ese pobre, huérfano y viuda se convierten en una fórmula litúrgica del profeta para atacar y condenar y denunciar al rey, que no está haciendo eso, cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda. Va a ser defendido después por un movimiento muy particular que surge como contestatario a la y de resistencia a la reforma de Esdras, Nehemías y Zorobabel, como es la escuela deuteronomística,
que va a volver a las raíces de la época tribal con los temas fundamentales de la alianza, la justicia, el reinado de Dios, y va a ser reivindicado y puesto en el punto exacto por la predicación de Jesús de Nazaret en el reino de Dios. No solo de palabras, sino de obras. Solo por ponerles un ejemplo de lo que hace Jesús, de este gran tema de la época de las tribus. Jesús, que predica sobre todo y ante todo el reino de Dios, lo primero que va a decir del reino de Dios es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La predicación que él hace del reinado de Dios o del reino de los cielos la supedita a la condición de pobres. Recuerden que Jesús va a decir, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Lo pone como condición. Está defendiendo esa experiencia. Acuérdense que cuando él hace las cosas del reino, él prefiere o él hace muchos milagros a mujeres viudas. Entonces, en la experiencia de la predicación del reino, Jesús recoge toda esta historia que se ha olvidado a través de la monarquía, a través de la restauración, y que se ha olvidado en el judaísmo que él ve, pero él recupera esa experiencia. Y el Apocalipsis también hace eso, porque el Apocalipsis ve toda la historia del pasado con la lente del reinado de Dios que ha anunciado Jesús. Acuérdense que Jesús pone de protagonistas en su acción, en la parábola más bella que se tiene recogida en los evangelios, a un samaritano extranjero. Entonces miren que los sujetos preferenciales de la época tribal están presentes en la acción predicadora de Jesús sobre el reino de los cielos o el reinado de Dios. Recuerden que los elogios más grandes que Jesús va a hacer en su predicación será precisamente para dos extranjeros: a la mujer sirofenicia: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú dices. Y al centurión romano, nada más y nada menos que al centurión. Nunca había encontrado una fe tan grande como esta en Israel. Entonces, Jesús existencial y de voz y de obras, en la predicación del reino, asume este tema fundacional del pueblo de Israel y lo asume con la predicación del reino. Y eso hará la apocalíptica cristiana, asumirlo como un tema de trasfondo muy particular. Para terminar, antes de que pasemos a unas preguntas, a inquietudes que hay, yo dedico la media hora última para eso precisamente, o incluso podemos adelantar un poquitico si terminamos antes, un par de ejercicios precisamente desde esta perspectiva, para que veamos dos cosas. Primero, la función que tienen los números en la apocalíptica. En el libro del Apocalipsis, en la apocalíptica misma, ya nos lo ha dicho Ariel, la simbología de los números es muy importante. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio y descubramos en un texto de la Biblia el tema fundamental de la diversidad, ejemplificada con unos números. Se me había olvidado una cosa muy importante que no se me podía haber olvidado. Cuando Jesús predica el reino, coloca como fundamento del reino la universalidad. La universalidad. Ese tema de la universalidad en el reino tiene que ver con esta conformación diferencial en los orígenes de Israel. Acuérdense que en el texto que tenemos recogido nosotros hoy de la anfitrionía de Israel, Abraham es el padre de muchos pueblos. De hecho, eso significa Abraham. Se le cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, padre de muchos pueblos. Y eso es un tema muy importante en la experiencia fundacional de Israel.
en la experiencia de las tribus, la diversidad para todos que se benefician de esa anfitrionía. Eso lo va a reivindicar la escuela deuteronomística, eso lo va a predicar Jesús con el tema de que el reino es de todos, para todos. En el reino de Dios se recibe a todos. Y lo dijo, de hecho, asumiendo una diversidad muy particular entre sus amigos y amigas, entre sus discípulos y discípulas, y lo hizo explicándolo. Cuando explicaba el reino, él decía, el reino de los cielos se parece a una red que se tira y recoge de toda clase de peces. Esa universalidad es un elemento muy importante de la predicación de Jesús, que tiene su eco de la diversidad que hay aquí en los orígenes de Israel. Y cuando explica a qué compararemos el reino de Dios, lo compararemos a una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña, crece como la más grande de las hortalizas y extiende las ramas para darle sombra a muchos, y los pájaros vienen y anidan a ella. Nosotros a veces pensamos que la parábola del grano de mostaza tiene que ver con la pequeñez, que es muy importante en el reino, pero en la función de la parábola, la fuerza está puesta en la capacidad que la mostaza tiene para crecer, no hacia arriba, sino hacia los lados, y darle sombra a muchos y servir de nido para muchos. Ese es el énfasis que Jesús le quiere dar al reino, porque el reino es una experiencia donde se recibe toda esa diversidad que hay en los orígenes fundacionales. Ahora sí vamos al ejemplo de los números. Entonces los números van a ser utilizados muy particularmente en la apocalíptica, y por eso voy a pedirle el favor de que lean la cita del capítulo 5. La cita del capítulo 5. Van a ver cómo estructuralmente el número está puesto en su función, pero de una manera muy particular. El capítulo 5 tiene tres apartados. Vamos a mirarlo bien particular. El primer apartado es la primera parte que le dije que me leyera. Escuchemos. Capítulo 5, versículos del 9 al 10. Este es el cántico nuevo que cantan ellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya que tú fuiste derogado y por tu sangre compartiste para Dios a los hombres de todas las razas, de todas las lenguas, pueblos y nación. Miren, de verdad que empieza enumerando el número 4. Qué pena que me vine para acá. Empieza enumerando el número 4, que en la simbología de Israel, cuantitativamente es un 4, son 4 cosas. Pero en la simbología, en la calidad simbólica que tiene el número 4, significa la totalidad. La totalidad. Porque 4 son los puntos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. Y porque al hablar de 4, yo hablo de totalidad. Yo les puedo decir a ustedes, miren, yo hoy voy a recorrer Medellín de oriente a occidente, de norte a sur. Significa que recorrí toda Medellín. ¿Sí? Ese es el valor simbólico que tiene el 4. Y miren que el primer enunciado va a decir precisamente eso: porque compraste para Dios hombres de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. No dice 4, pero enumera 4. Enumera 4. Enumera 4. Sí, ese es otro número que se indica, pero en el cántico, porque esa es la introducción narrativa del canto. El cántico es, digno es el cordero degollado de recibir el honor y el poder, de abrir los sellos, de recibir el honor, el poder, porque compró para Dios hombre de toda raza, 1, lengua, 2, pueblo, 3, nación, 4. Está hablando de que Dios y la obra de Jesús es totalitaria, es universal. Pero miren cómo remata el texto, la tercera cita.
Entonces oí la voz de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y lugar de los muertos. Todos los seres que están en el universo clamaban al que, al que está sentado en el trono y el Cordero. Alabanza, honor, gloria y poder por todos los siglos de los siglos. Miren y verá que enuncia 4 lugares, pero me interesa es, porque esa es la narrativa, pero el himno, el cántico, termina diciendo poder, honor, gloria y majestad. Entonces, 4 cosas, empezó con 4 de todo el pueblo, de todos los pueblos de la tierra, y termina con 4 cosas para el Cordero, para el Cordero. Pero entre ese 4 inicial y este 4 final, hay otra cosa maravillosa que tiene que ver con el número 7, que significa en la tradición cuantitativa judía, pues 6 más 1, 5 más 2, 4 más 3, 4 más 3, 5 más 2, 2 más 5. Eso es cuantitativo, pero cualitativamente es lo perfecto, lo perfecto. Y miren que entre el 4 de la totalidad inicial y el 4 de la totalidad final va a decir bellísimamente 5, 2. Que gritaba a toda voz, digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Miren que entre el 4 inicial y el 4 final hay 7 cosas en el medio que cuantitativamente reflejan un septenario, pero cualitativamente significa la perfección. Ese canto está muy bien hecho poéticamente en la métrica judía desde esa perspectiva. Y esa perspectiva está alabando, está recurriendo y está asumiendo este tema inicial. Son todos los pueblos, son todos, porque en boca de Jesús el reino es para todos. Y la apocalíptica asume existencialmente ese tema de la totalidad, de la diversidad. Y mire que está alabando la diversidad, lengua, pueblo, raza, nación. No está diciendo uno solo, hubiera dicho, escogió a todos los pueblos de la tierra. Era más fácil decir eso, pero no, él quiere hacer énfasis con el 4 de la diversidad que conforman esos dignos de recibir la gloria de parte de Dios. Y no cualquier gloria, porque en la mitad está toda esa perfección simbolizada en el número 7. Y en la otra cita es muy interesante y muy importante porque nos va a mostrar de alguna manera los sujetos preferenciales, pero también el juicio que se va a hacer a la historia, porque esos sujetos preferenciales fueron traicionados en el transcurso de la historia por la monarquía, por la restauración, por una cantidad de acontecimientos que veremos mañana, las motivaciones para traicionar ese proyecto, y vamos a descubrir que llegará un momento en el que esa situación se va a replantear definitivamente. Leemos la cita del capítulo 11, del 15 al 18. Tocó la trompeta el 7º ángel y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían: a nuestro Señor y a su Cristo pertenecen el dominio del mundo y reinará por los siglos de los siglos. Cayeron entonces rostro a tierra los 24 ancianos que estaban en sus tronos ante Dios y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has recibido el gran poder y has comenzado a reinar. Se enfurecieron las naciones, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar
a los muertos y de premiar a tus siervos los profetas, a los creyentes y a los que honran tu nombre, pequeños y grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. En ese juicio final que supone, que prevé el apocalíptica para la historia, tiene en cuenta precisamente la experiencia de esos sujetos preferenciales que van a ser defendidos y a los cuales les va a reinar Dios, porque Él comienza a reinar. Y Él va a hacer un juicio de todos esos y esas que acabaron con el proyecto de salvación, con el proyecto del reino que Jesús anunció. Esa es la riqueza que tiene precisamente entender la recurrencia a temáticas del Antiguo Testamento para verlas a través del espejo del reino, la apocalíptica del Nuevo Testamento. Y esa es la riqueza que tiene la interpretación numérica usada por la apocalíptica para hacer entender el mensaje de esperanza y salvación en tiempo de crisis, porque la presencia de Dios está garantizada entre nosotros desde esa perspectiva. Y eso es una cosa muy importante que quiere dejar clara la apocalíptica en la historia de toda la conformación bíblica. Preguntas, inquietudes, complementos, con toda tranquilidad. Los que están participando vía Zoom pueden alzar la manito y aquí nos van a decir quiénes están haciendo preguntas o aportes. ¿O no me entendieron? O fue todo muy claro. Adelaida Ponce está preguntando. Adelaida, te escuchamos. Adelaida, abra su micrófono para poderla oír. Ay, disculpe, padre. Sí, decía que espero no salirme del tema con la pregunta, un poco partiendo desde esa universalidad que usted citó desde los inicios, desde lo fundante, como usted dice, padre, hasta el momento de Jesús de Nazaret. Me queda la duda y espero no salirme con esto del tema respecto a aquel episodio de la Sirofenicia, donde, bueno, alguna vez he escuchado como que la Sirofenicia hizo caer en cuenta a Jesús de que el mensaje era para todos, no solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esa es mi duda, padre, disculpe. Adelante, precisamente ahí se comprueba que Jesús, que es verdaderamente hombre, que es un verdadero judío, creció y nació en una deformación muy terrible que el judaísmo de su época había llegado a creerse a pie juntillas por influencia de la teología de la elección, que son elementos muy importantes de la restauración. Esdras y Nehemías van a refundar el judaísmo precisamente sobre esa teología. Y a todos los niños judíos de la época de Jesús e incluso a los de hoy les enseñan que ellos son el único pueblo que Dios va a salvar, echando por tierra la universalidad del reino de Dios que Jesús anunció. Entonces Jesús tuvo que hacer su aprendizaje y eso lo enfocamos desde la perspectiva. Jesús es verdadero hombre y como verdadero hombre le tocó deshacerse, como a nosotros y nosotras, de prejuicios exclusivistas y egoístas. Ok, padre, está bien. Muchas gracias, padre. Gerardo Piñeiro. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. Usted hablaba ahorita de una cosa fundamental. Decía que cuando se agruparon, pues todo lo que eran valores fueron antivalores y lo que entonces empezaron a tomar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y todo tenía unos valores totalmente distintos. Puedo decir que allí también había un hecho de sinodalidad, tal como habla el Papa Francisco hoy día, en esa primera comunidad. Me repites que no te entendí bien. Usted hablaba que cuando van, cambian todos los procesos y lo que era jerárquico pasó a ser horizontal.
lo que no, por lo menos las viudas, los huérfanos, los pobres, empezaron a tener una significación que antiguamente, por el contrario, eran excluidos y marginados, como usted decía, los descalzados. Quiere decir que en ese momento del cambio se puede hablar de un proceso de sinodalidad tal cual lo habla el Papa Francisco. Correctamente, esa es la figura. Y atención, no es una figura lineal la que yo propongo entre, o la que se propone sociológicamente entre la pirámide y las tribus. Las tribus no son lineales, las tribus son circulares. Y eso es una experiencia muy interesante. Y ahí empieza a tener camino la sinodalidad. De hecho, después en la lengua hebrea, la sinagoga va a tener la experiencia de ese caminar juntos, todos en igualdad y todos defendiendo al más pequeño y al más marginado. Exactamente. ¿Nos podía aclarar el significado del 7 cuando lo asociamos, por ejemplo, a 7 pecados? 70 veces 7. La creación del mundo en 7 días. O sea, el número 7 se volvió en algo demasiado significativo en nuestra tradición cristiana. Nosotros como buenos herederos de la tradición bíblica, porque heredamos todo eso, y aunque seamos fundamentalmente herederos de la cultura grecorromana occidental, sin embargo, la fe cristiana que tiene sus raíces en la fe judía, pues nos conforma a nosotros también. Y por eso muchos números de la simbología judía los conservamos en nuestra simbología. Amén de que en otras culturas y en otras religiones y en otras experiencias, los números también, los números, los colores, los animales, tienen simbologías o afines o diversas. Y entonces nosotros tenemos eso. El 7 en la cultura judía es el número de la perfección. Y a veces se utiliza para hablar de una perfección malvada, como la de los 7 pecados capitales, pero en realidad es una perfección bella y perfecta y positiva. Que recoge todas esas experiencias. El número 3 también está muy metido en las culturas nuestras. Mire que si yo les digo ahora, vamos a irnos al comedor a la 1, a las 2 y a las 3. Sí. Miren que una mamá le dice a un niño, si no te bajas de esa mesa, pao, pao, pao. No le dice 3 veces. O a veces le dice, se baja de ahí, cuento hasta 3. Es toda esa influencia que la numerología tiene en la sociología y en la vida nuestra, como especial y particular simbología entre nosotros, heredada de lo judío. ¿Quién? A María Cecilia Ballesteros. Buenas tardes, padre. Mire, buenas tardes a todos. Padre, cuénteme, a ver, ¿dónde nació Isaac? No sabemos. No Porque sabemos. usted dijo que fue a buscar esposa, entonces voy a seguir para ser concreta. Fue a buscar esposa a Mesopotamia y su hijo también. Entonces, ¿qué características, esa es mi pregunta, tenían las mujeres de Mesopotamia para ser deseadas o mejores? María Cecilia, cuando yo dije el ejemplo, lo puse en el contexto de la tradición que ya tenemos recogida, por eso advertí desde el principio, nosotros hoy tenemos la Biblia ya elaborada, organizada, según los criterios de los organizadores que tenían el poder para hacer eso. Nosotros no lo podemos cambiar. Ellos recogieron desde la experiencia de la anfitrionía el hecho de que Isaac haya nacido en la región de Canaán, y que por cuestiones etnocéntricas, por no querer emparentar con esos Sashu o con esos Hapirú, él haya ido hasta Mesopotamia a buscar su esposa. Entonces es como una justificación para hacer caer en cuenta que un grupo fundamental del pueblo de Israel tiene unas tradiciones en la región de Mesopotamia.
Otro grupo tiene unas tradiciones fundamentales en la región de Canaán, pero cuando hacen anfictionía, las ponen todas en común y las unifican bajo el símbolo de la genealogía. Entonces, Isaac probablemente haya nacido en la región de Canaán, pero al momento de hacer, según la anfictionía, su continuidad, o para justificar por qué los descendientes de Isaac tienen características etnográficas más de Mesopotamia que de Canaán. Entonces, por alguna cuestión práctica, pues generan la tradición que se va creando para justificar y para explicar más racionalmente la anfictionía, sin que le queden muchas patas cojas por ahí. Ok, gracias, padre. Listo. No hay más preguntas, no hay más. Bueno, yo termino acá. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios para seguir esta historia emocionante.